María Fernanda Zanata, ella es especialista en la red en educación ambiental, como muchos de nosotros disfrutamos ese tema. Ella es graduada de la Universidad Paulista. Ella está trabajando en su país y viene a compartir con nosotros su experiencia. 20 minutos com Maria Fernanda Zanata. Boa tarde a todos. Então, eu estou agora terminando o meu projeto de mestrado na Universidade Estadual Paulista. E esse trabalho foi orientado pela professora Rosa Maria Cavallari, que me ajudou também na sua capacidade como professora e como amiga também nesse trabalho. Bem, então, o título é o debate modernidade e pós-modernidade e a crise socioambiental. Esse trabalho, especificamente, ele é um trabalho de cunho teórico, mas eu entendo que seja interessante porque faz um debate com o que a gente acabou de ouvir no painel 1. Né? A gente partiu da ideia do Henrique Leff também, que traz sobre que a crise ambiental é a crise do nosso tempo. E essa crise do nosso tempo, ela é como que a gente vai conhecer, então, a nossa realidade, o nosso meio ambiente. Então, esse trabalho ele é um estudo sobre teses e dissertações brasileiras em educação ambiental. Então, a gente vai trabalhar sobre o campo de pesquisa em educação ambiental, que surge como uma das contribuições para orientar as ações educativas dentro desse debate. Então, dentro do campo de pesquisa de educação ambiental no Brasil, existe alguns pesquisadores que apontam uma fragilidade da constituição do campo de pesquisa, principalmente nos aspectos teóricos e metodológicos. Então, a gente entendeu que ali estava uma possibilidade de desenvolver pesquisas e aprofundar a questão na área. A produção acadêmica de trabalho sobre educação ambiental no Brasil frequentemente critica a modernidade e as causas, como causa da crise socioambiental, e também características da ciência moderna, como, por exemplo, entender a ciência moderna como único conhecimento válido, como já foi apresentado também no painel 1, como a fragmentação da realidade e do entendimento a partir do processo pedagógico. Então, os objetivos da pesquisa foi identificar se o debate modernidade e pós-modernidade tem sido contemplado na produção acadêmica brasileira sobre educação ambiental, analisar as relações estabelecidas entre esse nexo e identificar que aspectos, que autores e que conceitos ou categorias foram privilegiados nessas pesquisas. Mas que pesquisas são essas que a gente analisou, certo? Essa pesquisa está dentro de um projeto grande interinstitucional de 3 universidades brasileiras do estado de São Paulo, que se intitula Educação Ambiental no Brasil, Análise da Produção Acadêmica, Teses e Dissertações, que está organizando um catálogo dessas pesquisas realizadas no Brasil, só teses e dissertações, até o ano de 2009. E inspira-se na pesquisa do tipo Estado da Arte, que pretende ter uma visão geral de como está o desenvolvimento do campo de pesquisa na área. A análise desses textos foi inspirada em algumas das estratégias de análise de conteúdo de Laurence Bardin, mas principalmente na ideia de analisar que aspectos estão sendo mais privilegiados e se esse debate, modernidade e pós-modernidade, ele pode ser entendido como uma possibilidade teórica para se discutir tanto dessas questões da crise socioambiental como crise do conhecimento, como foi levantado hoje cedo. Então, como foi encontrado essas pesquisas? Né? Que pesquisas são essas? Então, dentro desse banco, foram realizadas 4 buscas a partir de alguns termos que entendemos a partir da revisão da literatura que poderiam trazer para a gente esse debate. Termos como modernidade, pós-modernidade, hipermodernidade, que também foi um conceito trabalhado por Lipovetsky, apresentado hoje também a partir da ideia do hiperconsumo, né? Assim como tradição, ecofobia, né, medo então dos desastres naturais, complexidade. Essas quatro buscas selecionaram 366 resumos que foram lidos. Os que tinham mais relação com o tema foram 24 trabalhos. Apenas um não foi encontrado, então 23 foram analisados. Okay? Então a gente conseguiu compreender que esse debate ele tem sido contemplado no campo de pesquisa da educação ambiental no Brasil, mesmo que de forma pequena, estreita, em relação ao campo no geral. E esses trabalhos, né, mostraram que existe um nexo teórico explícito por 60% dos trabalhos analisados. Até um dos trabalhos aponta que a crise ambiental é a crise da modernidade.
mostrando então essa relação direta e explícita. Só que esses trabalhos têm um cuidado de dizer que isso não é uma relação de causa e efeito, causa e consequência, e sim é uma relação de indissociabilidade, é uma relação de inerência entre esses dois elementos. Então, as características que foram apontadas como fatores da crise socioambiental e parte indissociável dessa crise seriam a fragmentação da realidade, a superespecialização do conhecimento, né, pelas disciplinas científicas, a racionalidade instrumental moderna, o antropocentrismo exacerbado e a visão dicotômica do mundo moderno, entre natureza e sociedade, entre corpo e espírito e a mercadorização da natureza. Nós também na pesquisa privilegiamos discutir o conceito de mito, o mito da verdade. O mito diz que se a ciência é o principal saber, e o reducionismo que isso traz. Essa discussão ela foi amplamente debatida com a teoria crítica, né, da Escola de Frankfurt, e esses trabalhos eles utilizam de forma bastante coerente então essa fonte. Os principais aportes teóricos então foram da modernidade, né, apesar de estabelecer uma crítica, foram utilizados esses aportes por esses trabalhos, principalmente a partir da fenomenologia da hermenêutica, da teoria crítica, materialismo histórico e um apenas a partir do positivismo. Como aportes alternativos ou complementares, né, alguns trabalhos apontam como alternativos, outros complementares, indicamos então a complexidade a partir dos trabalhos de Edgar Morin e Eric Leff, da multireferencialidade a partir de Arduino, mas que tivemos pouquíssima adesão na pesquisa, no campo da pesquisa sobre a educação ambiental brasileira, e com a questão da pós-modernidade, poucos trabalhos se colocaram como adeptos a essa fonte teórica, mesmo pesquisando a partir desse debate. Então é interessante notar que esses trabalhos eles trouxeram um tempero de trajetórias de pesquisa, então podendo ser dados de pesquisa, desejos, a revalorização do sagrado, a apreciação do pensamento oriental, trazendo então também que, e outros trabalhos apontam que essa ideia, ela pode cair no obscurantismo, que seria então a ideia do primitivismo idílico. Então a gente tem que valorizar o pré-moderno, a gente tem que valorizar a tradição. Sim, sem dúvida, como estamos conversando por aqui. Mas até que ponto isso não pode ser um resgate da barbárie? Esses trabalhos apontam. Então, esses trabalhos eles trazem que a modernidade ela trouxe problemas com o progresso, sim, com certeza, mas que não pode também haver um descrédito da razão. Também temos que fazer esse equilíbrio entre essas posturas, e assim também foi trazido que não houve grande adesão então a esses pesquisadores, apesar de Giddens, Bauman também foram utilizados nesse aspecto. E nenhuma pesquisa fez referência à hipermodernidade, né, diretamente, como foi apresentado hoje pelo Luiz Lipovetsky. A gente aponta que essa é uma lacuna no campo de pesquisa da educação ambiental brasileira, porque entendemos ser essa uma teoria, né, que faz estreita relação com a educação ambiental, quando trabalha com a ideia do hiperconsumismo, da ode ao luxo, que estamos passando hoje com a modernidade. Então essas são algumas das referências principais que a gente utilizou, né? Eu volto a explicitar que essa é uma pesquisa que foi analisar apenas o campo de pesquisa em educação ambiental brasileiro, para ver como que esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês fazem essa relação. E a gente entendeu ser esse um dos possíveis fundamentos em educação ambiental que pode trazer para a gente um pouco de mais clareza quando a gente aponta a modernidade tem problemas, o progresso tem problemas, a pós-modernidade pode ser uma solução, a complexidade pode ser uma solução. Mas a gente também entende que quando a gente observa esse debate, a gente está entendendo sempre que enquanto nós criticamos a modernidade, nós somos modernos e precisamos assim nos entender para poder superar ou minimizar essas dicotomias que o nosso pensamento produziu e está diretamente influenciado
a crise socioambiental. Obrigada. Gracias a María Fernanda por ser tan eficiente en el tiempo. Bueno, eso nos da un poquito más de tiempo luego para el debate y las preguntas. Seguidamente, Andrea Teixeira. Ella es profesora, pedagoga, especializada en la Universidad Federal de Espíritu Santo. Ella hoy día nos va a hablar de la educación ambiental entre prácticas culturales. Bom dia. Meu trabalho, esse trabalho é parte de uma pesquisa que foi encerrada no ano passado, uma pesquisa de dissertação de mestrado, defendida pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos em Educação Ambiental, e a coautora é a professora Marta Tristão, que é a coordenadora do nosso núcleo de pesquisa lá na Universidade do Espírito Santo. Educação ambiental entre práticas culturais com os mascarados do Congo de Roda d'Água. Este texto, como eu disse, é um fragmento dessa pesquisa, e essa prática cultural de máscaras de Congo de Roda d'Água, que é uma região rural, campesina, né? Essa prática acontece há mais de 100 anos, que essa comunidade realiza como modo de resistência. E aí, essa pesquisa, ela atravessou os movimentos inspirados no trabalho de Alves, Carvalho, Sertor, Deleuze, Ferraço, Castrup, La Rosa e Passos, e Humberto Maturana e Marta Tristão. Foi uma pesquisa com os cotidianos, que a gente tentou, no campo problemático, capturar as redes de conversações a partir do campo da pesquisa. E aí, qual foi a questão de investigação dessa pesquisa? Foi uma pesquisa prática, eu fui empírica, eu fui a campo, eu fiquei mais ou menos um ano com essa escola, uma escola do campo, onde próxima realizavam essas práticas culturais em educação ambiental relacionadas ao mascarado do Congo. E aí, uma pergunta que surgiu: como cartografar e problematizar os saberes fazeres socioambientais das artes de fazer e narrar as produções dos mascarados do Congo na atualidade e os atravessamentos com as redes cotidianas de uma escola municipal em outros espaços de convivência. Então, foi uma escola municipal, rural, que desenvolve ações relacionadas a essa produção dos mascarados do Congo. E aí, qual foi o objetivo central? A gente tentou cartografar, como é uma pesquisa cartográfica com os cotidianos, a gente teve uma imersão nos cotidianos junto com a comunidade escolar, com os professores, com as professoras, com as crianças e com os congueiros, os mestres de Congo, né, que praticam essas práticas culturais de uma região chamada Roda d'Água de Cariacica, que fica no Espírito Santo. E aí, quais foram os resultados que a gente encontrou com essa pesquisa? Nós trabalhamos com as perspectivas de uma educação ambiental autopoética. É uma educação ambiental que acontece na relação, na conversa com o outro. Não é uma educação ambiental que vem de cima para baixo, ela acontece no entre. Então, nós fomos até essas comunidades e, junto com essas crianças e com esses professores e com os mestres de Congo, realizamos oficinas culturais, oficinas de contação de história, oficina de sensibilização ambiental, oficinas de produção de máscaras de Congo, que são máscaras feitas, que é uma cultura do Congo, que acontece em todo o Brasil, só que é uma singularidade dessa região de Cariacica, de Roda d'Água, essa máscara, que depois eu vou mostrar no final um vídeo curto de cinema de animação que a gente produziu com as crianças, que também é resultado dessa pesquisa de mestrado em educação. E aí, pensando com os resultados alcançados com a pesquisa, tivemos a possibilidade de pensar a educação ambiental autopoética, que aí a gente vem com os estudos do chileno Humberto Maturana, pensar nessa autopoiese, nessa autoprodução de si, junto com o outro, com as conversas, apostando no afeto, na solidariedade, no amor, na relação com o outro, apesar dos conflitos e tensões que acontecem nessas relações, que foram negociados com essas relações. Pensamos a educação ambiental poética com os estudos do chileno Humberto Maturana, desmascarando pistas
que deslocava as nossas relações e as experiências humanas e coletivas no linguajar, potencializando as dimensões ontológicas, éticas, políticas e estética, pensando na sustentabilidade enquanto ação e sustentabilizar as relações da micropolítica. A gente trabalhou muito na questão do micro, dialogando com o macro. E nas inventividades cotidianas, acompanhamos os processos de produção dos mascarados. Como eu disse, o mascarado é um personagem secular, uma manifestação, digamos que folclórica desse município, por meio de fluxos, encontros, narrativas, conversas, linhas, forças, entrando nas travessias e deixando-nos atravessar por elas. Como o professor Henrique Leve falou hoje mais cedo, uma política da diferença e numa filosofia da diferença, que é a nossa aposta de pesquisa, uma aposta de pensar no que pode ser com o outro. A questão de alteridade, como ele colocou na fala. E aí, essas invenções aconteceram nas coletividades dessa região, com as crianças. Então, eu cheguei como pesquisadora não para levar uma receita, uma ideia pronta para aquela comunidade. Eu, junto com as crianças e com os professores e com os mestres de Congo, nós tecemos junto o que seria essa relação de coletividade, de solidariedade, de aceitação do outro como legítimo outro, né, e criando encontros, e sempre um fio puxando o outro nessa experiência coletiva. E aí, para encerrar a conversa, eu falei que eu falaria somente 12 minutos para passar o vídeo que foi o resultado da produção, para vocês conseguirem visualizar o que seria. Produzido pelas crianças.
Pessoal, Marta disse que eu tenho 1 minuto para encerrar e quando passa os créditos, como eu disse, esse trabalho foi produzido pelas crianças a partir do Instituto Mar Azul, que é um instituto que produz vídeo, e ele foi exibido agora no Festival Mundial de Cinema em São Paulo e no Rio. Ele está circulando pelo Brasil. É com muito prazer que eu trago um pouquinho da convivência dessas crianças, que lá na escola do campo, como eu falei, elas cuidam do porco, da galinha, do chiqueiro, então elas cuidam do jardim, da horta. É uma escola que fica bem distante da região metropolitana da Grande Vitória, e elas permanecem durante todo o dia, recebem alimentação, 4 alimentações por dia, né? E o ônibus busca as crianças em casa e leva de volta para casa. Recebem uniforme, material. É uma escola experimental, que está no seu 3º ano. E aí foi um prazer realizar esse trabalho com as máscaras do Congo, e agora a proposta da tese é continuar a conversa com as máscaras do Congo também, que existem mais de 5 bandas de Congo lá em Roda d'Água. Eu fiz só com uma banda. Agora eu desejo cartografar os saberes das outras 5 bandas de Congo, né? Muito obrigada. Gracias a Andrea y por compartir este inspirador video. Seguidamente, nuestra tercera ponente es Dulce María Pereira. Ella es profesora, investigadora, arquitecta y urbanista. Ella viene de la Universidad Federal de Ouro Preto y nos va a presentar la educación comunitaria para tornar una escuela como un espacio de educación sustentable. Con ustedes, Dulce María. Muchas gracias. Yo quiero decir que es un honor estar acá. Hace algunos años yo he recibido el título de ciudadana honoraria de Lima, entonces es un gran honor poder hablar acá. Yo voy a hablar de un proyecto
este es un trabajo que ha sido hecho por mi equipo. Dr. Herman Hudson iba a ser la persona que iba a venir acá, pero tuvo un problema de salud, entonces lo voy a hacer. Este es un trabajo que ha sido organizado a partir del Ministerio de Educación de Brasil. Tenemos acá a la señora Jane Fontenelle, que está acá. Jane es la principal coordinadora y ministerio de este trabajo. Y es un trabajo que es totalmente financiado por el Ministerio de Educación de Brasil, por una gran parceria con el Ministerio de Medio Ambiente también. Yo voy a explicar después por qué. Es que tiene una importancia estratégica para nuestras universidades. Empezamos el proyecto con la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Federal de Mato Grosso, y también con la Universidad Federal de Ouro Preto. Ahora el programa tiene muchas otras universidades que le han integrado. Es un trabajo que está en sintonía plena con los conceptos que nosotros hemos oído hoy por la mañana, desde el punto de vista teórico, metodológico, de promover inclusión, de promover el diálogo entre los diferentes, de la comprensión que no es posible tratar desde el punto de vista epistemológico las diferencias englobándolas, pero sin conviviendo con ellas. Hemos estruturado este trabajo a partir de la tríade fenomenológica, yo, el otro y el mundo. Y trabajamos a partir de las premisas de la sustentabilidad social, ambiental, económico, cultural, ético, político, estético. Hemos introducido con mucho criterio la cuestión de raza y de género, la espiritualidad y definitivamente la territorialidad. Trabajamos con profesores, con maestros del ensino medio, con los dirigentes de las escuelas y sobre todo con los estudiantes y con las comunidades. Logramos terminar ahorita un curso de aperfeiçoamento a los maestros, pero estamos trabajando en el caso de la Universidad Federal de Ouro Preto, que es la tercera generación del curso, como nosotros hablamos. Empezamos con un curso de extensión, después con un de aperfeiçoamento. Ahorita estamos vamos a ofertar el curso de especialización. Estamos organizando con diferentes universidades un curso de conjunto de mestrado y también doctorado. Es una experiencia extraordinaria porque yo no voy a hablar mucho de los objetivos todos que están acá, pero sobre todo tiene el objetivo de ofrecer una educación ambiental sistémica, transdisciplinar en el sistema escolar de los diversos territorios, con sus especificidades, con sus historias, con sus culturas, diversidades étnico-raciales, géneros, socioambientales, sin negligenciar los conflictos específicamente que están en el territorio, que se representan por los múltiples intereses globales y locales en el territorio. Yo tengo que decir que para nosotros de las universidades, este trabajo es un trabajo que tiene una incidencia extraordinaria adentro de la universidad, específicamente porque traemos una cultura de trabajo, de pesquisa y de ensino que no es la tradicional, que no es definitivamente la cultura de ensino que está que es oriunda de las epistemologías que son referenciadas en el cartesianismo como básicamente lo que se trabaja es la escuela a partir de su currículo, de su gestión y de su espacio construido, que tiene conceptos muy específicos como sustentabilidad, territorio, complejidad, bioregionalismo, ecotécnicas, y es basado en la pedagogía freudiana. Y tiene como referencia una de las
de las reflexiones de Paulo Freire muy importantes. Y yo me gustaría que usted hiciera la lectura de este conmigo, por favor. Eso. Mira, son estos tiempos, estos diferentes tiempos son considerados. Creo que exactamente para que la educación no sea una farsa. Debo decir también que no es un programa isolado, está basado en los programas educacionales brasileños, específicamente en dos programas que han sido organizados en los últimos 4 años, que son un programa que se llama PDDE, que es de La Plata, va directamente a la escuela para que la escuela promueva sus transformaciones con base en las premisas de la sustentabilidad. Yo voy a mostrar un poquito cómo esto ocurre. Y también en las nuevas directrices curriculares nacionales de la educación ambiental. Entonces, tiene origen, muchos de los conceptos tienen origen en las conferencias infanto-juveniles por el medio ambiente, cuando los jóvenes se encuentran y deciden cómo piensan que la educación ambiental debe ser realizada en el país. Yo voy a pasar. Hemos construido una herramienta muy eficiente en la organización de este proyecto, que se llama los observatorios, donde la comunidad, a partir de sí propio, de uno, empieza con su propia biografía ecológica, con su propia comprensión en el mundo y en el territorio, con la observación de cómo su propio cuerpo es utilizado en todo este sistema de producción, con la observación de su tiempo, porque trabajamos muy criteriosamente, por ejemplo, con la cuestión del uso del tiempo, cómo es que cada persona en este proceso utiliza su propio tiempo. Exactamente como es un trabajo que se hace con los maestros, pero también con los maestros de la universidad que están trabajando con la comunidad en diferentes áreas. Lo que logramos hacer es, por ejemplo, sacar los grandotores de su propia salita como nosotros, porque nosotros no gustamos mucho de salir de nuestra propia salita, ¿no? Salir de ese espacio para compartir, para aprender y para enseñar sus técnicas, siempre que posible, pero para aprender también con la comunidad y para traer el contenido para su propio trabajo en el contexto universitario. Entonces es muy dinámico. Es a partir de la persona que se trabaja su propia situación en el mundo, en la relación con el otro, la persona con quien con quien cohabitamos, con quien vivimos, con quien estudiamos, el otro, el ambiente. Entonces, haciendo la relación, el ambiente es lo otro, no soy yo parte de este ambiente. Y después, cómo es que la escuela se puede organizar desde el punto de vista de su propia construcción física y organizacional. Y esos son, claro, algunos de los grandes encuentros que se hacen en este proceso. Los observatorios, como estamos en diversas partes del país, hemos logrado hacer un diálogo muy dinámico entre los estudiantes, los maestros y también definitivamente los compañeros de diferentes áreas de la academia, a partir de esos observatorios socioambientales. Es muy importante decir que estamos trabajando con la
con el sistema de la educación a distancia como un sistema de soporte, no como un sistema fin, pero como un sistema de soporte. Y entonces es un proceso extraordinariamente rico porque también en este trabajo se hace un proceso importante de inclusión digital. Pero es un proceso semipresencial. Empezamos con la idea que iba a ser posible trabajar casi que totalmente a distancia, pero no es posible con toda la diversidad territorial, especialmente, ustedes van a ver, estamos en diferentes partes del país con diferentes realidades. Y una cuestión muy importante es la aplicación de las ecotecnologías, las tecnologías ambientales en la organización del espacio construido. Pero a partir de qué concepto? Simplemente de concepto de tecnologías. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos escuelas con energía solar? ¿Por qué es importante que utilicemos los tetos verdes? ¿Por qué es importante que tratemos todos los residuos de la propia escuela? ¿Es solamente porque queremos ser ecológicamente correctos? Definitivamente no. Es incorporando la historia e incorporando las tecnologías que han sido construidas por la propia comunidad en las diferentes áreas del país, es que estamos tratando de hacer el cambio del espacio construido de la escuela. Y entonces hay un gran énfasis en la energía solar, en la cuestión de la utilización del agua y todo más, en la organización del espacio. Una de las áreas estratégicas de trabajo es a partir del cumplimiento de la legislación brasileña en lo que se refiere a la compra de la producción de la agroecología, la producción de la agricultura familiar. Un ejemplo es que muchas escuelas, mientras hagan una ley que nos dice que es un poco diferente en algunos lugares, de 40 a 40% de lo que se come en la escuela debe ser comprado a partir de la agricultura familiar. No se cumple, se encuentra dificultad para hacerlo, entonces estamos trabajando mucho con la cuestión de cómo se hace la compra, que llamamos en Brasil las compras sustentables, y cómo nos capacitamos la comunidad y capacitamos también la escuela para que lo haga. Hay en algunos lugares cambios extraordinarios, por ejemplo, comunidades que no producían más y que hoy producen específicamente para ser parte de este proceso. Trabajamos, yo no voy a repetir lo que ha sido dicho aquí, porque es la cuestión toda de las referencias teóricas, pero voy a hablar de una experiencia muy rica. Voy a hablar de la experiencia de una escuela en el río Amazonas, donde cuando empezamos a trabajar este proyecto, por ejemplo, la escuela era una escuela que tú puedes ver con grandes muros, con el río está allá todo extraordinariamente penalizado por las pláticas locales. Y entonces con los maestros y los estudiantes del curso trabajaron en los cambios en el currículo de la escuela y entonces empezaron a trabajar los cambios en la organización espacial de la escuela. Y ciertamente tratando de observar toda la cultura local, las posibilidades, los problemas todos, y al final del curso se organizó un proceso de cambio extraordinario. Esta escuela ahora está siendo construida, pero no es la construcción, es el proceso de trabajo y el proceso de incorporación de los conceptos, de cambio en la relación con los conceptos de sustentabilidad, por ejemplo, y algo más. El cambio de referencia en todo el sistema de construcción de escuelas en la región amazónica, de construcción de escuelas en el estado de Amapá, donde ocurre este proceso, todo un proceso de formación de los arquitectos y ingenieros
que empiezan a cambiar su propia actitud. Y no llegan a la escuela y dicen, yo solamente voy a hacer un cambio en la energía si tú me cortas esta árbol, como frecuentemente ocurre en el trabajo que se hace, como hace la árbol de física. Y es un proyecto extraordinario porque, por ejemplo, los arquitectos y los ingenieros del Estado tuvieron que sentarse con la comunidad, con los maestros, y han logrado producir algo, un proyecto que cambia el sistema de circulación en el barrio, que incluye, por ejemplo, la organización, la recuperación de la mata ciliar en el río, que es interrumpida específicamente donde está la escuela. Es definitivamente, la autoestima es enorme y todo más. Entonces, es un proyecto muy interesante en ese sentido. Estamos en diferentes idiomas y estamos llevando para el Ministerio de Educación a la discusión que no es posible pensar la padronización de las escuelas, ni mismo por idiomas, porque uno sabe que en un idioma hay diferencias en la ecología local que son muy grandes, y entonces estamos tratando de discutir esas cuestiones. Aquí está donde estamos en los cursos, ¿no? Específicamente, trabajamos en algunas áreas muy complejas, como el caso de Ouro Preto, donde hay una intensa actividad de minería, ciertamente con los conflictos y todo más, y es hay procesos muy interesantes de interferencia en el territorio. Hay un cambio extraordinario, y aquí hablaba María Fernanda de la cuestión de cómo se hace cómo se piensan los estudios a la universidad. Tenemos en los 2 últimos años cambios muy interesantes en la universidad sobre el tipo de estudio que se hace, diferentes referencias teóricas, una avaliación de la intervención en el territorio, que es un resultado de esta acción transdisciplinar en una escuela muy tradicional, el convivio de los colegas, los maestros, del más alto nivel de la universidad, que empieza una discusión seria sobre la cuestión de la propia ambientalización de la universidad, que es muy interesante. Yo voy solamente a decir algo. Es claro que trabajamos con el concepto de los cambios que Paulo Freire nos introduce, sobre todo con la posibilidad de un reencantamiento a los diferentes niveles del sistema de educación con el proceso de ensino. Esto no es solamente, definitivamente en la universidad, pero sobre todo en el contexto del ensino medio, donde cada maestro tiene que competir, que hacer una pelea, por ejemplo, con el sistema del narcotráfico. Y nos decimos que 1 a 1 los chicos son disputados por nosotros con el narcotráfico, por ejemplo. O por la cuestión de la falta de los problemas de la estructura familiar, donde los niños llegan a los 7 años a la escuela y no saben muy bien cómo hacer su higiene bucal. Y los maestros y las maestras que tienen sus problemas domésticos tienen también que lidiar con toda esta cuestión. Entonces, la cuestión del reencantamiento, la posibilidad de trabajar con nuevas tecnologías, de reorganizar el espacio, es muy interesante, porque también sabemos cómo el espacio es construido muy distanciado de la posibilidad de aplicación de las referencias de sustentabilidad. Los cambios en el currículo, es lo más difícil, los cambios en la gestión. Son los principales temas de este trabajo. Entonces, yo voy a encerrar con esta frase de Paulo Freire, que nuevamente nos toca para el reencantamiento con el proceso de ensino, definitivamente conectado con las extraordinarias, los retos extraordinarios que se colocan para nosotros ese tiempo de la vida. Entonces, si podemos leer juntos, precisamos contribuir que a aventura marcha. ¿No tienen miedo de eso?
usa el inmovilismo, ¿no? Y ¿En qué se piensa? en que se fala, en que se adivina, sí. hay un estudio que aspira a la Una escuela que apasionadamente dice sí a la vida. sí, es verdad. Gracias, Dulce María, y por eso una escuela que diga sí a la vida. Hemos concluido muy eficientemente gracias a nuestras tres niñas ponentes con los tiempos. Entonces, ahora ya no íbamos por ahí, ni vamos por acá. Sus preguntas, las dudas, tenemos un espacio para poder dialogar con nuestros ponentes. Entonces, el micro está abierto y esa mano alzada. Nosotros, junto con la ayuda de Wendy, vamos a proceder a cancelar los micros a quienes deseen participar. Aquí tenemos uno. ¿Alguien más? Como para poder hacer una ronda de 5 primeros. 1, 2, 3. ¿Qué más? 4. ¿Uno más? ¿Sí? Ahí lo dejamos. Muy bien. Entonces vamos en orden. 1. Primero. Les voy a pedir, por favor, porque estamos compartiendo este congreso con nuestros compañeros que están al otro lado de la red. Me dicen, por favor, fuerte su nombre, de dónde viene y su pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Achamí, soy de Quito, Ecuador, y la pregunta es para Dulce María Pereira. Hablaba sobre el reencantamiento de la educación. Por ejemplo, en Ecuador tenemos un problema que no se reencantan los maestros con la educación ambiental y se tiene dificultades grandes al trabajar en la educación ambiental con los maestros. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para reencantar a los maestros, en este caso en Ecuador? Bien, muchas gracias por esta pregunta. Yo te voy a dar un material que hemos producido. Hemos producido un muy robusto material para este programa, las diferentes universidades, muy robusto. Yo te voy a decir, yo pienso que ese sistema de educación no hace mucho, no pone plata de la educación para hacer un soporte para la educación ambiental. Y si no lo incluye en su propio sistema, es imposible empezar el proyecto. Pero, si empiezas el proyecto con todas las referencias que hemos trabajado, de la territorialidad, de la localidad, de la comprensión de sí propio. Por ejemplo, es muy diferente cuando una maestra empieza un curso, que la primera cuestión es, ¿quién es tú en el planeta? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cuáles son los conflictos en el territorio que impactan en su propia vida? Si ella entiende que estamos comprendiendo que ella tiene que salir a 5 horas de la mañana, y que dejar la comida hecha para los hijos, y que no tiene soluciones para los hijos que van a llegar, una crianza que llega después de ser molestada por su madre que llegó alcoholizada a las 11 de la noche. Si los maestros entienden que estamos trabajando con la educación socioambiental, entonces tú vas a ver la diferencia cuando tú trabajas la cuestión de la agua, cuando tú trabajas la cuestión de la basura, cuando trabajamos la cuestión del aquecimiento global, cuando tú llevas a esta persona a preguntar a su madre, a su padre, a su familia cómo era la ciudad o cómo era el clima años atrás. ¿Sabes? Si nos reconectamos con nosotros, en el sistema, porque es muy diferente. Yo le puedo decir, por ejemplo, ¿cuántas veces tengo que llamar a esta mujer que tiene un trabajo increíble en el ministerio y preguntar
¿qué hago con la bolsa? Porque tenemos que pagar la bolsa para una persona más, porque necesito un profesor más, quiero una persona de epistemología en este curso. Pero si hay la posibilidad también de tener un soporte, es muy interesante. Y yo te voy a decir algo, no es solamente de mi propio reencantamiento con la educación, pero reencantamiento. Estamos trabajando con algunos de los más importantes doctores que salen de su sala para ir a los barcos a la Amazonia por 2 días. Personas que no quieren se quedar en un hotel que no sea 5 estrellas, pero que van a dormir en la hamaca con los pescadores. Entonces también estas personas están viviendo un proceso de reencantamiento. Pero es necesario que organice el sistema para este trabajo. Si no hay una estructura, es muy difícil. No es mucha plata, hacemos con mucha plata. Pero con becas, trabajamos con nuestros estudiantes también. Yo tengo estudiantes de graduación, de posgrado, de doctorado. Entonces, el sistema está bien organizado, y si trabajas con esta cuestión del ambiente humano, de la sustentabilidad humana, yo creo que es imposible no crear este ciclo de reencantamiento. Gracias. La pregunta que sigue, ¿quién era 2? Era 2, acá el maestro era 2. Felicitar a las ponentes, quienes habla es el profesor Damián Dávila Izquierdo, especialista de la UP Santa Cruz, región Cajamarca. ¿Qué estrategias genera Brasil para que nosotros acá en el Perú de repente apliquemos algunas de ellas a fin de desarrollar la cultura ambiental en nuestro país en todos los niveles educativos? La pregunta para el tiempo, por favor. Cualquiera de las tres, en relación a los temas. Creo que es para dulce. Olha só, como é que é o seu nome? Sim. A minha perspectiva, uma aposta que nós temos no nosso grupo de pesquisa, é uma aposta política, ética e estética, de pensar com o outro, essa perspectiva da conversa. O que a gente pode trazer aqui para o Peru? Como eu trouxe o meu trabalho de uma relação com a cultura. O que seria essa cultura? São essas redes de conversações que nós aqui agora estamos tecendo, numa aposta de pensar no pensamento de uma política da diferença, como o professor mais cedo disse, de uma política ética, estética e de narratividade, de ouvir o outro, de conversar com o outro, de não levar uma receita pronta para uma comunidade, para uma educação ambiental comunitária, como foi dito. A gente não vai levar alguma coisa pronta para aquela comunidade, como visitamos Cusco e Machu Picchu, aquelas pequenas comunidades. O que a gente pode aprender com aquela comunidade? O que a gente pode aprender com aqueles que estão fazendo ali? Essa foi a minha aposta, a nossa aposta, que a gente compartilha no nosso grupo de pesquisa, de conversar com o outro e perceber o que o outro, nessa alteridade, nessa relação de aceitar esses diferentes saberes e traduzir o que acontece naqueles espaços de convivência, criando um ambiente de solidariedade, de amor, negociando as tensões, o conflito que acontece em qualquer relação. Eu vou partir também numa perspectiva pessoal da universidade, né, que é onde agora eu me encontro, né. Acho que a Dulce trouxe uma visão um pouco mais ampla, né, das estratégias brasileiras. Mas, por exemplo, dentro da Unesp, dessa universidade que eu participo, a gente tem um projeto de extensão que é de atividades corporais e culturais também. Mas aí a gente trabalha, então, as nossas perspectivas corporais a partir da ideia da fenomenologia, né, de repensar essa separação homem-natureza, repensando então, o nosso próprio corpo com relações de dança e dança contemporânea.
Então a gente traz, nesse caso, né, que seria projeto também vinculado ao Departamento de Educação Física, a gente faz esse trabalho convidando a comunidade, porque lá a gente tem um espaço físico, e também a gente faz uma troca, que seria, nós não estamos lá assim também como professores, né, de dança. Eu trago uma perspectiva de dança contemporânea própria, né, eu sou bailarina também, então a gente trabalha com isso, e ao mesmo tempo indo à cidade de Rio Claro, participando de atividades com as escolas, mas aí é um projeto de extensão universitária. A gente tenta trabalhar com o movimento dos alunos, então o movimento cotidiano, para trabalhar aquele movimento cotidiano a transformar em uma dança, para ele mesmo se ver, ele mesmo se colocar, e depois, então, num movimento um pouco mais duradouro, né, porque isso se vai há 5 anos já, a gente vai trabalhando até formar, então, um processo de arte, não necessariamente voltado à apresentação, mas para eles mesmos. Mas esse é um exemplo muito particular, né? Não é uma estratégia de todo o território brasileiro. Vou ser muito rápido. Eu penso que han dicho todo. E que é muito interessante, todavía, que se piense en el sistema de educación. La educación ambiental no puede estar afuera del sistema de educación. Pienso que acá estamos, por ejemplo, en un solidario que es del Estado de Perú, y que es yo creo que es muy importante que podemos dar consistencia a nuestras cooperaciones bilaterales y multilaterales en el ámbito, por ejemplo, de Iberoamérica, para cambiar la experiencia, porque usted tiene experiencias extraordinarias que nosotros podemos aprender mucho. Entonces, la cuestión de dar consistencia a nuestra cooperación internacional en la área de educación ambiental es muy interesante. Y creo que una cosita pequeña que podemos decir es que tenemos el Plan Nacional de Educación Ambiental, que ha sido una lucha inmensa. Los gobiernos que se sucedieron a reconocieron el plan y trataron de implementar el plan. Entonces, haber la continuidad. Y finalmente, crear un espacio específico de diálogo con las diferentes áreas de ensino que sea facilitado por los ministerios, pero no coordinado, como hizo Brasil. Porque el Ministerio de Educación de Brasil hizo la facilitación, pero no hizo la coordinación. Entonces podemos trabajar y unir a nosotros y hacer un dibujo de los cursos con la sensibilidad de las personas que están en el campo y la base. Yo creo que eso es muy importante. ¿Claro? ¿Es claro todo? Sí, claro. Muy bien. ¿Quién sigue? Buenos días o buenas tardes ya. Yo vengo de una zona norte, de la zona norte del Perú, llamada Piura. Geográficamente es una zona de bosque seco tropical. Somos considerados como una de las zonas más vulnerables al cambio climático. Y ha sido últimamente ya anunciado que va a haber un fenómeno del Niño, y sería el tercero que se produce en 30 años con efectos realmente devastadores. Entonces, la comunidad sabe vivir en tiempos de lluvia, en tiempos de sequía, y el Perú recién está instalando la educación comunitaria. No conozco la educación ambiental más allá de la que hay en el currículum. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para que la educación comunitaria se junte y trabaje de la mano con la educación ambiental? Para las tres. Mais uma vez, eu vou trazer a nossa aposta de pensar o potencial do ambiental nas nossas experiências, nas experiências dos campesinos, dos quilombolas, dos pescadores, dos indígenas, que aqui é uma terra de indígena,
Então, essas experiências, esse potencial dessa relação com esse ambiental, é isso que é potencializado dentro da nossa aposta, de perceber o que essas experiências podem nos ajudar a ser melhor naquele momento da nossa vida, em relação à questão da chuva, da seca, que o senhor colocou. Então, assim, é perceber que essas experiências, elas são ricas e já acontecem. Se a gente estudar um pouco, conhecer, como eu conheci agora, essa cultura aqui dos Incas, a gente percebe como é rica, como tem coisas que até hoje não tem explicação. E que eles faziam há tantos e tanto tempo atrás. E aí agora, qual é essa relação da educação ambiental? Educação ambiental, o ambiental, porque educação ambiental é educação antes de tudo. É educação. E qual é esse potencial desse ambiental que colocou-se? Educação ambiental. O que de ambiental? Será que a gente precisa estudar? Tem que estar escrito em livros? Será que quando eu era pequena, a minha avó, ela fazia a educação ambiental comigo, sem ter o nome de educação ambiental? Ela me ensinou a gostar das plantas, a tomar banho de rio, a respeitar os animais. Então, será que tem que estar escrito, tem que ser uma coisa institucional? Claro que a gente não pode desconsiderar o poder do sistema educacional e da política, das diretrizes curriculares que devem legitimar e trazer verba para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas o que tem nessa relação com o ambiente que é potencial, que é potencializado por esse ambiental, que está nessa micro? E aí, trazendo um pouco uma outra resposta da outra questão, da formação dos professores, de pensar da formação inventiva desses professores, desses docentes, dos mestres, que a gente às vezes, ele estuda tanto tempo e sai sempre inacabado, como diz Paulo Freire, porque somos seres inacabados. Por isso que é uma formação inventiva, autopoética, e que isso pode acontecer em todos os âmbitos, com os mais velhos, com os ninos, com os mais jovens, e a gente vai vivendo nessa relação com essa comunidade, e que é o ambiental, que está dentro da gente, não está fora. Essa relação está dentro da gente. Voy a hablar una cosa muy que yo quiero. ¿Sabes, Señor? Muchas gracias por esta pregunta, porque hace mucho poco tiempo teníamos una gran vergüenza, vergüenza de traer para el reconocimiento, que yo no sé si tenemos que reconocer cualquier cosa, pero de traer las tecnologías ancestrales, las tecnologías locales. Y para encontrar una forma de hacerlo, inventamos una cosa. Inventamos algo que yo llamo de epistemicidio. Tenemos que mostrar muy claramente cómo todo el sistema de educación sirve única y exclusivamente a los grandes poderes del gran capital, cuando no consideramos las realidades y los saberes de las comunidades. Porque cuando lo consideramos y cuando lo compartilhamos a partir de esta comprensión de que lo otro es lo otro. Mira, yo tengo este pelo y cuando era niña decían que querían poner una cosa en este pelo para que fuera liso. Soy diferente. Esta linda mujer es diferente. Y cargamos en nuestra ancestralidad conocimientos que son fantásticos. Hoy hay la comprensión geopolítica que cualquier país que quiera tener poder propio tiene que saber lidar con los conocimientos que se están siendo totalmente eliminados. Y ahora tenemos un problema, porque cuando queremos buscar ese conocimiento, las personas en la comunidad han sido mentalmente enseñadas que su propio conocimiento no es bueno. Entonces, un otro gran problema es un otro gran movimiento que tenemos que hacer. Ella dijo cómo. ¿Sabes? Entonces yo creo que tenemos que ampliar esos diálogos, tenemos que nos reforzar lo que entendemos que así se hace. Definitivamente hay que hacer ese intercambio. Yo voy a hablar de intercambio. Yo recibo, por ejemplo, estudiantes de Europa, yo estaba pensando aquí, algunos de Chile, pero nunca tuve un estudiante de Perú en nuestra congregación. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? No es solo de Perú. Se están de India, ¿por qué?
Terminamos primero la primera ronda. Teníamos 4 apuntados. Buenas tardes a toda la sala. Mi nombre es Luis Bertrán Mormán y soy especialista de Ciencia y Ambiente, provengo de la UGEL San Román 1. En concreto, mi pregunta va a ser para Dulce María Pereira. Quisiéramos que nos pudiera ampliar sobre esto de las tecnologías ambientales o de los ecotécnicas que se han establecido allí en Brasil y qué nivel de educación se están aplicando, sí, ¿no? Y porque también aquí en el Perú podríamos ¿no? trabajar con estas orientaciones, con estos lineamientos, pese a que en mi zona de manera digamos, estamos trabajando en el tema de las hortalizas, ¿no? Y un poco vinculando algo que el Ministerio de Educación también ya nos ha implementado como un lineamiento de que la institución educativa, es decir, la escuela debe estar vinculado al hogar y la escuela con la comunidad. Entonces, me parece que la experiencia de las tecnologías ambientales que se tiene, que Dulce María ha expuesto, es muy interesante. Sí, gracias. De esta voy a hablar porque yo siempre digo que yo era muy mejor cuando yo estaba en el punto que están ellas. Entonces, pero de esta cuestión específica yo pienso que tengo que hablar. De las otras, ellas saben más que yo sí. Mucho. No, yo voy a decir, no es tan fácil. Yo voy a decir, no ha sido tan fácil para nosotros porque las tecnologías ambientales, yo voy a decir, yo tengo por ejemplo una casa y hace como 18 años que yo utilizo energía solar. Yo no gasto un centavo por energía más y yo devuelvo energía al sistema. Pero yo he estudiado cómo hacerlo. Las universidades no han enseñado los ingenieros, los arquitectos a trabajar muy bien con estas tecnologías. Entonces, este es un problema que Jane y otros nos pusieron que trabajar con las tecnologías ambientales. Hay una otra